Bueno, buenas tardes o noches para todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a arrancar con los puntos 7 a 10, los últimos de la bolilla de medidas cautelares, que es casi interminable, y vamos a ver si ya podemos empezar con la 17, por lo menos a ver el primer punto de la 17, que si mal no recuerdo es de salud. Primero, vamos a empezar entonces con el punto 7 de la bolilla 16, es prohibición de innovar, que es también conocida simplemente como medida de no innovar. Del elenco de medidas cautelares, las, las más frecuentes suelen ser el embargo preventivo, la inhibición preventiva, y creo que le seguiría la prohibición de innovar o la medida de no innovar, porque es muy frecuente, fundamentalmente en aquellos procesos de carácter urgente, los amparos, por ejemplo, que estén acompañados de una medida de no innovar. Piensen ustedes en, por ejemplo, los amparos de salud, cuando a una persona están por desafectarla de una obra social y a los efectos de permanecer en la misma. Piensen ustedes en los amparos en materia de consumo vinculados a los servicios públicos, luz, gas, donde los consumidores, generalmente a través de agrupados en alguna asociación de defensa del consumidor, lo que hacen es, mediante una medida no innovar, evitar el cambio tarifario, o la modificación tarifaria, la suba tarifaria. Es algo que hemos visto en los últimos años en reiteradas oportunidades, y lo estamos viendo en este momento también, ¿sí? La medida de no innovar, por eso les decía que es de las más frecuentes y de las que a ustedes les va a tocar echar mano con mayor frecuencia en el ejercicio de la profesión. La medida de no innovar tiene la finalidad de evitar aquella donde se persigue evitar el cambio o la modificación, la alteración en una situación de hecho o de derecho, obviamente durante la sustanciación de un proceso, ¿no? Sin perjuicio que pueda solicitarse antes está dentro de las reglas generales de que se pueda solicitar antes de la interposición de la demanda, ¿no? Pero entre el inicio del proceso es evitar esa alteración o modificación de la situación de derecho entre el inicio del proceso y la finalización del proceso. Que tornaría además dificultoso el cumplimiento de la sentencia en caso o cuando se tornaría dificultoso o imposible el cumplimiento de la sentencia en caso de resultar vencedor, ¿sí? Entonces tiene esta doble finalidad: evitar la alteración de una situación de derecho, o que precisamente como consecuencia de esa alteración sea de difícil o imposible cumplimiento una eventual sentencia condenatoria. Fundamento obviamente es, todas las medidas cautelares, es decir, defensa en juicio, igualdad ante la ley, pero también fundamentalmente en este caso tiene que ver con el principio de moralidad o de buena fe procesal, es decir, que la contraria, aprovechándose de la duración que irroga el proceso, innecesaria y lamentablemente, pueda modificar una situación de hecho de derecho con el fin de desbaratar el derecho cuya tutela se persigue en el proceso. Eh, Imagínense, por ejemplo, que se persiga o que se pida que se mantenga el estado de desocupación de un inmueble, cuya, no sé, reivindicación se solicita, o que se mantenga, como yo les decía recién, la situación
de un afiliado a una determinada obra social, a los efectos de que no sea desafectado, porque imagínense que para la obra social sería muy fácil durante el transcurso del proceso desafectarlo de la obra social y después volver a incluirlo, ya sería un poquito más complejo. Requisitos. Los requisitos, bueno, en principio los que ya hemos visto, verosimilitud del derecho, opinión de demora, contracautela, pero con algunas particularidades. La medida cautelar de no innovar está en el artículo 30. Fíjese que dice, siempre y cuando el derecho sea verosímil. Bueno, esto sería casi redundante, porque es un requisito general de todas las medidas cautelares, pero se considera de que este tipo de medida, por lo gravosa que puede llegar a resultar, en este tipo de medidas, la verosimilitud tiene que ser examinada con mayor rigor. En el caso del peligro en la demora, el peligro de la demora en esta medida es el factor clave, ¿sí? Es el requisito fundamental, es decir, la posibilidad que se altere una situación de hecho o de derecho, o que el cumplimiento de la sentencia sea imposible o dificultoso, eso es lo que determina precisamente la prohibición de innovar, ¿sí? Y el daño que genere esa alteración de hecho o de derecho, de una situación de hecho o de derecho, eso es lo que es la piedra de toque, como se dice vulgarmente, que determina la procedencia de la medida cautelar. Otro requisito que es típico de esta medida cautelar es que el hecho de que no haya una medida cautelar más idónea. Esto responde al principio de que de 202, 203, es decir, la medida, principios generales en materia de medidas cautelares que explicamos en su momento, todavía durante la presencialidad, y es en el sentido de que el criterio para adoptar, para dictar medidas cautelares, siempre tiene que ser la menos gravosa, o la que no sea innecesariamente gravosa, ¿sí? Para el afectado, por sobre quien recae la medida cautelar. Entonces, si hay una medida que cumple el mismo objetivo, pero es menos gravosa, será esa la medida que habrá que dictar. Bueno, y la contracautela siempre es real. Atento a la gravedad del perjuicio. Obviamente que si está con beneficio, litigado, sin gastos, bueno, sí, en materia de defensa del consumidor, el beneficio de litigado sin gastos está establecido en la ley, así que en ese caso no va a haber caución real, sino que va a haber caución juratoria. Los efectos. Obviamente el efecto de la medida cautelar, a diferencia de otras, como puede ser un embargo sobre un bien registrable que se traba, que surten a partir de que queda trabada la medida en el registro respectivo, acá recién va a surtir efecto cuando la medida fuera perdón, notificada al afectado. Antes es imposible, ¿sí? Cómo van el afectado a abstenerse de realizar un determinado cambio en una situación de hecho de derecho si todavía nadie le avisó nada, ¿sí? ¿Y eso desde cuándo? ¿Y hasta cuándo? Hasta que termine el proceso. Si se rechaza la demanda, bueno, la medida cautelar se va a levantar a pedida del afectado, obviamente, porque ya desaparece la verosimilitud del derecho. Si se hace lugar a la demanda, ya lo que se va la medida ya también carece de objeto porque en realidad una vez que lo que se va a estar cumpliendo es la sentencia, no la medida. Y finalmente, y una cosa que a veces se suscita, y es que una medida de no innovar no puede plantearse para impedir los efectos de una resolución judicial dictada por otro juez, por el mismo o por otro juez, ¿sí? Yo no puedo evitar, si no sería muy simple, es decir, yo impido la ejecución de una resolución judicial con una medida de no innovar. No, eso no es así. Y de hecho, todas las veces que se ha planteado, se rechazó el planteo en este sentido. El programa habla de la medida, a continuación de la medida cautelar innovativa. En realidad vamos a hablar de eso al final, pero sí les voy anticipando lo siguiente, que
La medida innovativa es un poco la contracara de la medida, y para algunos lo mismo que la medida de no innovar. ¿Por qué? En la medida de no innovar hay una situación, un status quo, que yo, que pido la medida cautelar, intento preservar. ¿Está claro? Que se mantenga. Soy afiliado a una obra social y lo que estoy pidiendo es que no me saquen, que no me desafilien de la obra social. Seguir siendo afiliado en las mismas condiciones, con el mismo plan, pagando lo mismo, ¿sí? Ahora, hay veces en las cuales lo que solicito es volver al statu quo anterior. La obra social, siguiendo con el mismo ejemplo, la obra social me desafecta y yo planteo un amparo con una medida innovativa por la cual solicito al juez que ordene a la medida cautelar, una medida cautelar innovativa y que ordene a la obra social que me reintegre a la situación anterior. ¿Entienden? Acá, cuando yo pido la medida cautelar, yo estoy afuera de la obra social, no estoy adentro. Y estoy pidiendo que me vuelvan adentro. Entonces ya no sería el no innovar. Yo estaría innovando en la situación que está y que me regrese a la situación anterior. Muchos entienden que el 230, inciso 2, cuando dice que pueda pedirse esta medida cuando existe peligro, consiste en que se mantenga o altere una situación de hecho o de derecho. En el concepto tradicional, se pide solamente que se mantenga, pero sin embargo, la doctrina ya modernamente, no, ya no tan modernamente, entiende de que esto también se refiere a restituir la situación al estado que estaba antes. Esto tiene que ver con algo que ya explicamos, sobre esto vamos a volver al final de la clase, y es las medidas, esto fue la piedra de toque de las medidas, o el punto de partida para las medidas autosatisfactivas. Es decir, el hecho de solicitar restituir una situación en el estado anterior, ¿sí? Y en el caso de las medidas autosatisfactivas, con el agravante que esa pretensión se ejerza en forma autónoma. ¿Sí? Cuando Camacho Acosta pedía la prótesis, era, quiero que me devuelvan el brazo. Del brazo no se lo iban a devolver, obviamente, pero sí pedía, quiero que me devuelvan la funcionalidad de brazo. El brazo ya lo perdí, pero por lo menos que me den una prótesis y yo poder utilizar el brazo y poder seguir trabajando o viviendo con la mayor normalidad posible. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos, sobre esto vamos a volver ya sobre el final de la bolilla. El punto que sigue, prohibición de contratar. Doctor, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Dónde? Acá. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Tanto para restablecer una situación de hecho como para restablecer una situación anterior es la medida de no innovar. Claro, eso es lo que yo les decía. La medida de no innovar es para mantener la situación existente o restablecer la situación anterior, pero cuando se restablece, lo que se solicita es restablecer la situación anterior, en realidad sería una medida, la denominada medida innovativa. ¿Está claro? Que sería las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Ah, perfecto, bien. Pero el fundamento normativo de la medida innovativa es precisamente el 230, la prohibición de innovar, porque son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Bien, vamos con la prohibición de contratar. En algunos casos existe un impedimento legal o convencional de algún tipo de contratación, por ejemplo, los funcionarios públicos, los jueces, los abogados, o los cónyuges, en el artículo 2002 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, en algunos casos, y más allá de que, es decir, que no estén previstos por la ley, es necesario solicitar y obtener una medida de prohibición de contratar cuando, a partir de una contratación, se pueda generar un
perjuicio a la contraria. Lo que se va a solicitar es, por ejemplo, que se impida que una de las partes enajene un determinado bien o arriende un determinado bien. Fíjese el 231, cuando la ley o el contrato, o para asegurar la ejecución forzada, es decir, cuando esté prevista por una ley o por un contrato, o el otro supuesto es para asegurar la ejecución forzada de la sentencia. Sobre bienes de objetos del juicio. Ahora, tiene que recaer sobre un bien determinado, ¿sí? Tiene que ser un bien objeto del proceso, no cualquier bien, ¿sí? Y ejemplos de estos imagínense, en el marco de una ejecución hipotecaria, el deudor hipotecario ya sabiendo que no va a poder pagar la deuda y que va a terminar perdiendo el inmueble, ¿sí? Lo que hace es alquilárselo a un tercero, cobrar por anticipado el alquiler y después, sí, bueno, que me rematen, que lo subasten y total con el inquilino, con el locatario adentro, y que se lo aguante el adquirente en subasta, que quizás sea hasta el mismo acreedor, compensando con el monto de su crédito. Que le tienen que respetar, antes que me lo pregunten, le tienen que respetar el contrato de alquiler. Entonces, decir, bueno, listo, total el inmueble yo ya lo perdí, por lo menos lo alquilo, me llevo la plata del alquiler. Bueno, eso obviamente genera un perjuicio al acreedor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo subastar un bien desocupado que un bien ocupado, ¿sí? Y con más razón, si el bien se lo queda el acreedor hipotecario, como muchas veces ocurre, compensando con el monto del crédito en la subasta, no va a poder hacer nada con el inmueble hasta que no termine el contrato de alquiler. Sí, a ver, lo va a poder vender, pero ¿a quién se lo va a vender ocupado? Tendría que mal venderlo. O sea que si lo quiere hacer valer en el mercado, va a tener que esperar que termine el contrato de alquiler. Entonces, toda esa situación, ¿cómo se puede evitar? Con una medida cautelar de prohibición de contratar, ¿sí? Una particularidad que tiene esta medida es que el plazo de caducidad para si es ordenada antes de iniciar el proceso, el 231 en la última parte establece un plazo de caducidad de 5 días, no de 10 días. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si la medida cautelar se decreta antes del inicio del proceso, antes de la demanda, es necesario interponer la demanda, iniciar el proceso dentro del plazo de 10 días, sin una medida caduca, con la explicación que dimos que si el proceso es mediable, la cuestión es mediable, por lo menos iniciar la mediación, etc. Bueno, pero dentro de los 10 días. Acá dentro de 5 días, ¿sí? Y también, que puede ser, dice el 331, puede ser levantada en cualquier momento si se demuestra la improcedencia. Esto es un principio, en realidad, una aplicación del principio general del 202, que es la provisionalidad de las medidas cautelares, que no tengan que ser innecesariamente gravosas. Vamos con un tema un poquito más complejo, que es el punto 9, que es la intervención y administración judicial. La intervención y administración judicial es la medida en virtud de las cuales una persona designada expresamente por el juez puede, y obviamente en calidad de auxiliar, interferir o entrometerse, vigilar, controlar la actividad o la gestión económica de una persona física o privada. Ahora, esta medida, expuesta así, tan general, puede tener distintas aristas y distintos grados de gravedad, lo cual hace que en realidad haya distintos tipos de intervención.
Uno es el interventor recaudador. El interventor recaudador es el que tiene como función exclusivamente la de, sobre esto después vamos a volver una por una, la de controlar los ingresos de una persona y retener una suma determinada, ¿sí? Poniéndola a su vez a disposición del juez, ¿sí? Y por eso que esta medida en realidad va de la mano del embargo, como vamos a ver en un ratito. Otro es el interventor informante. El interventor informante es la situación donde, o es lo que se genera cuando se designa una persona a los efectos que controle la actividad económica de otra, informando los distintos actos que se realizan y además indicando o denunciando las irregularidades que se puedan estar cometiendo, ¿sí? La que le sigue, y quizás la más gravosa, es el administrador judicial. El administrador judicial ya implica la designación de una persona que desplaza total o parcialmente de la administración al afectado de la medida cautelar. Es decir, el afectado de la medida cautelar es corrido total, o a veces parcialmente, vamos a ver de qué manera, de la administración de su patrimonio, de sus bienes, ¿sí? Es decir, no es solamente ir y mirar e informar, sino además desplazarlo de la gestión económica, ¿sí? Por último, el veedor, que aparece, vamos a ver que es medio complejo, no la medida en sí, sino porque en el Código de Nación no aparece, desapareció o está subsumido en otra, en el Código de Provincia aparece. El veedor es similar al interventor informante, es decir, realiza un informe, un relato al juez de las operaciones, de la actividad económica de una determinada persona, pero sin hacer ningún tipo de valoración. Solamente indica. Después el juez que se arregle. Es decir, el juez va a hacer la valoración que corresponde al juez y la parte que solicita la medida cautelar, ¿sí? Pero solamente se limita a relatar, ¿sí? A describir. Inclusive, no necesariamente tiene que estar fundada en la existencia de irregularidades. Puede ser solamente para únicamente tomar conocimiento, ¿sí? O porque fuera necesario tener presente la actividad económica de una determinada persona física o jurídica, pero no necesariamente va de la mano de una presunta irregularidad. A su vez, después vamos a ver en un rato que la intervención y la administración aparece también, y respecto de las personas jurídicas, también en la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Y también el 222 del Código Civil Comercial para las fundaciones. De manera tal de que otro de las cuestiones que las hace un poco más complejas esta medida cautelar es la doble regulación, en algunos casos, entre el Código Procesal y las normas de fondo. Vamos a meternos con la intervención en general. Ustedes lo van a ver esto a partir nos vamos para atrás en el código del 222, ¿sí? El 222 les plantea, y el Código Nacional es lo mismo, en el 223, que la intervención judicial es procedente si no hay otra medida más idónea. Esto, repito otra vez, es como consecuencia del principio de que siempre tiene que el juez adoptar la medida menos gravosa para el afectado, es decir que si no hay una medida mejor, va a ordenar la intervención judicial. O sea que es la última opción. Pero también, repito, puede ser complemento de otras, como es el caso del interventor recaudador respecto del embargo, como vamos a ver en un ratito.
vamos a meternos ahora en cada una de ellas. Vamos con el interventor recaudador. Ustedes lo van a ver en el Código de Provincia en el 221, perdón, 222, inciso 1. Iba a decir que es la medida que recae sobre todo bien que pueda generar rentas o frutos. Es decir, todo aquello que genere algún tipo de ingreso. En el 223, segundo y tercer párrafo, se agregan algunos de los demás requisitos. El interventor recaudador lo que va a hacer es constituirse, es decir, el que se va a constituir en la caja del afectado, para que ustedes entiendan, y va a proceder a retener la suma que el juez le haya indicado. ¿Sí? El código lo que dice es que tiene que retener solamente lo indispensable, obviamente hasta el monto que le indique la medida, es decir, obviamente no puede ser ilimitado. Y respecto del límite, del tope, el Código de Provincia dice entre un 10 y un 50%, el Código de Nación dice hasta un 50% de los ingresos brutos de la recaudación. La razón del límite es, obviamente, para que no sea confiscatoria, pero además también por otro motivo. Imagínense de que si yo estoy tratando si yo lo que estoy haciendo es reteniéndole, que me quiero asegurar que el deudor me vaya a pagar, ¿sí? Y yo le retengo la totalidad de la recaudación, yo lo estoy llevando a la quiebra. Es decir, le estoy cortando la cadena de pagos, no va a tener ningún tipo de ingreso y lo que va a hacer, lo que voy a ocasionar es el efecto contrario al deseado. La actividad económica del deudor va a caer, va a terminar cerrando y ahí sí no voy a poder jamás cobrar un peso. Entonces, la medida, para no ser innecesariamente gravosa, tiene un límite del 50%, tanto en el Código de Provincia como en el Código de Nación. ¿Quién va a ser el interventor recaudador? Bueno, alguien designado por el juez, normalmente es un contador, ¿sí? De la lista de peritos contadores, normalmente es un contador el que se va a encargar de hacer las retenciones sobre la facturación bruta del afectado por la medida. Retiene el dinero y lo deposita en una cuenta del expediente, a la orden del juez. Vamos con el interventor, informante o fiscalizador. Esto lo van a ver ustedes en el 222, inciso 2 del Código de Provincia. El interventor informante o fiscalizador es una medida típica de las personas jurídicas y particularmente de los conflictos, en el marco de conflictos societarios, ya sea en el marco de una sociedad comercial o también de una asociación civil. Fíjese que el 222 al principio dice, al pedido de un socio, yo digo también de un asociado, respecto de una sociedad o asociación, cuando los actos o omisiones pudieran ocasionar un grave perjuicio. Respecto de las funciones, fíjese en el 223, inciso 1.4, vigilar la conservación del activo del pasivo. Esto es cuando uno de los socios o asociados de una asociación, o socios de una sociedad comercial, entiende, sospecha que la actividad de quienes administran la sociedad o la asociación le puede llegar a ocasionar un perjuicio a la entidad y obviamente a sus propios intereses, como socio o asociado, según el caso, ¿sí? Entonces, a título de medida cautelar, solicita precisamente que alguien vigile y denuncie las posibles irregularidades. Vigilar la conservación del activo y de los bienes. Supongamos que este socio está sospechando, o directamente tiene la certeza, que están enajenando bienes de la sociedad, ¿sí? Y la están vaciando, ¿sí? Comprobar los ingresos y los gastos, esa es otra, supongamos que entiende de que
lo que están haciendo es distrayendo los ingresos, que en vez de ir a la caja de la sociedad, van a la caja de alguno de los administradores o algún socio en particular, y dar cuenta al juez de toda irregularidad que abierta, informar periódicamente el resultado de la gestión. Entonces, vigilancia, con especial énfasis en la conservación de los bienes y advertir cuáles son los ingresos y denunciar irregularidades. El Código de Nación lo llama a este interventor informante, ¿sí? Y el perfil que tiene es similar, habla de dar noticia acerca del estado de los bienes, del juicio y demás operaciones o actividades. El Código de Nación engloba al veedor, suprimió al veedor después de la reforma 22-234 y quedó las funciones dentro del interventor informante. Por último, el veedor, repito, el Código de Nación suprimió el veedor, en el Código de Provincia sigue estando en el 227, y fíjese que se practica un reconocimiento del estado de los bienes del juicio, vigile las operaciones, informe al juzgado sobre puntos en los cuales se hubiese requerido. En realidad estamos hilando fino. La diferencia entre el interventor informante es que el interventor informante indica, denuncia las irregularidades, hace una valoración de lo que ve. En cambio, el veedor solamente hace una descripción aséptica, neutra, de lo que ve, y quien va a hacer la valoración será eventualmente el juez, de oficio o a pedido de parte. ¿Sí? Vamos con la más gravosa de todas, y la más excepcional de todas, que es y por eso, una cosa me estaba olvidando, el artículo 115 de la Ley de Sociedades se refiere al veedor, y fíjense que lo llame mero veedor. Ya la expresión mero veedor le habla de una figura que con una intervención minimizada en cuanto a lo gravosa que pueda llegar a ser. Alguien que va, mira y cuenta. Punto. Nada más. Pero sin decir si está bien, si está mal, si están distrayendo bien. Solamente va a decir, observo estos ingresos, esta baja de ingresos, la venta de este inmueble a este precio. Después, si la venta está justificada, no está justificada, si el precio de venta es vil, no es vil, si se lo vendieron a la esposa de uno de los socios, bueno, eso es otra cosa, eso es una conclusión que va a tener el juez. El veedor solamente cuenta, describe. Vamos con el administrador judicial. Como yo les decía, a diferencia de los demás, que solamente revisan la documentación e informan, el interventor informante, el fiscalizador, el veedor, en la administración ya implica involucrarse en la gestión, en la actividad económica del afectado. ¿Sí? Por eso esta medida, que es sumamente gravosa, se decreta de forma excepcional, y los requisitos entonces de verosimilitud del derecho, pero fundamentalmente, y de peligro de la demora, pero fundamentalmente la verosimilitud del derecho, tienen que estar muy claros. Precisamente por esto, por el desplazamiento en la administración de la sociedad. Iba a decir de la empresa porque normalmente esto es en materia de conflictos, se da en materia de conflictos societarios. Fíjese el 224, que habla de que la medida está restringida para precisamente divergencias entre socios por administración irregular u otras circunstancias, es decir, está circunscripta a los denominados conflictos societarios. ¿Sí? Los requisitos, de acuerdo a la ley 19.550, que es la ley de sociedades, es que se haya promovido la demanda de remoción de administradores. Este es un caso en el cual no puede solicitarse la medida cautelar antes de iniciado el proceso. Necesariamente, para pedir la medida cautelar de administración judicial,
tengo que haber promovido la demanda de remoción de administradores. Sin demanda de remoción de administradores no hay medida cautelar. Acreditar la condición de socio, bueno, la legitimación, porque si dice es para conflictos entre socios, divergencias, dice la ley, entre socios tengo que acreditar como condición de admisibilidad. Y obviamente el peligro en la demora y haber agotado los recursos internos. ¿Qué es haber agotado los recursos internos? Por ejemplo, haber planteado la cuestión en el seno de una asamblea ordinaria, es decir, no haber aprobado la gestión en una asamblea ordinaria, la última asamblea ordinaria, o haber solicitado una asamblea extraordinaria para tratar la eventual remoción de los administradores. ¿Sí? Es decir, que después de haber agotado los recursos internos, dentro de lo que es la organización interna de la sociedad, ahí podremos solicitar la remoción de administradores con la medida cautelar de desplazamiento de la administración. Es una medida obviamente in extremis. El desplazamiento de la administración puede ser total, es decir, desplazando al o los administradores totalmente, o también puede ser parcial, en forma conjunta, es decir, colocar en el directorio bueno, entre los administradores a una persona más, que esté coadministrando. ¿Está claro? Esto va a depender obviamente de la gravedad de la cuestión. En la práctica, la medida de administración judicial es muy, muy excepcional. Y la jurisprudencia en este sentido abunda en sentencias en las cuales se ha rechazado en materia societaria la medida de desplazamiento total de administración. ¿Sí? Los jueces son muy, muy prudentes en esto, tratan de, antes de esto, de arbitrar otro tipo de medidas. Hay otros casos en los cuales realmente si ya hay muchas pruebas, que generalmente esas pruebas vienen de la mano de una causa penal paralela por defraudación o estafa, ¿sí? En los cuales se hayan juntado pruebas, bueno, y ahí el juez no tiene más remedio que ordenar la medida, ¿sí? Porque la verosimilitud del derecho está sobradamente acreditada. Respecto de la decisión, tiene que indicar cuáles son las facultades, la decisión que ordena la medida, ¿no? El 224 dice, tiene que indicarse cuáles son las facultades del administrador. Si las facultades del administrador no pueden ser mayores que el administrador desplazado, obviamente. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es reemplazarlo, no poner uno con más poder. El código de Nación habla de un plazo de 6 meses renovables, el de provincia no habla, en realidad es mientras las circunstancias que la justificaron, que la aconsejaron, que la justificaron se mantengan. ¿Sí? ¿Qué pasa con obviamente tiene obligación de rendir cuenta de su gestión periódicamente, en el tiempo que el juez le diga, y también puede ser removido por negligencia en el ejercicio de la función. El administrador va a tener gastos. Los gastos ordinarios puede retenerlos del propio patrimonio del administrado, ¿sí? Y los extraordinarios tienen que pedirle autorización al juez, que esa cuestión se va a tener que sustanciar con el afectado por la medida. Respecto de los honorarios, el administrador obviamente va a terminar, porque recién los gastos son gastos solamente, no son honorarios. Es decir, lo que tiene que gastar el dispendio en el ejercicio de la función. Pero los honorarios, por la labor profesional que esté desempeñando, en principio van a ser el código de provincia una vez aprobada la gestión. Sin embargo, puede ser que cuando se prolongue más de 6 meses en el código de provincia o un tiempo prudencial en el código de nación, pueda solicitar el administrador honorarios parciales a cuenta, ¿sí? A cuenta de los honorarios totales. Es decir, que si la administración, la medida cautelar se advierte que se va a extender en el tiempo,
esto da para largo, va a decir el administrador, bueno, yo no quiero trabajar gratis hasta que esto se termine, porque no tengo por qué hacerlo. Entonces, puede ser que solicite que se le abonen honorarios en forma parcial, periódica, cuando se prolongue más de 6 meses en el Código de Provincia, o en el Código Nacional no dice el plazo, un tiempo prudencial. ¿Sí? Queda al final la medida cautelar innovativa que hablábamos hace un rato. La medida cautelar innovativa, y con esto seguimos un poco el orden del programa, la medida cautelar innovativa es cuando se solicita volver al status quo anterior al inicio del proceso. Es decir, implica la modificación de una situación actualmente existente para volver a la anteriormente existente. ¿Sí? ¿Es la misma previsión de no innovar? Algunos entienden que sí, algunos entienden que es una medida diferente, ¿sí? Y fundamentalmente, ya modernamente entienden que es tan diferente que puede plantearse como una pretensión autónoma, y ahí aparecen las medidas cautelares, las medidas, perdón, autosatisfactivas. ¿Por qué? Porque puede coincidir total o parcialmente con la pretensión principal, lo cual configura un anticipo de jurisdicción. El brazo de Camacho Costa, la prótesis de Camacho Costa, ¿sí? No podía esperar a la sentencia y solicitaba que desde ahora ya se la provean. Eso ya era lo que reclamaba la demanda, ¿sí? Coincide parcialmente con la pretensión principal. Presupuestos, una severa verosimilitud en el derecho, también rigor en el peligro en la demora, ¿sí? Es decir, no es que necesito la prótesis ahora porque estoy impaciente, no, la necesito para tener una vida digna y porque además no me sirve que me la coloquen dentro de 5 años, ¿sí? Con esto terminamos, y me remito a lo que ya hablamos en su momento de medidas autosatisfactivas. Con esto terminamos esta interminable bolilla 16. En el rato que nos queda, que son varios minutos, vamos a empezar, y sobre todo porque ya nos empieza a apremiar el tiempo, hoy es 22 de junio, vamos a empezar a ver la bolilla 17. La bolilla 17, si bien aborda temas diferentes, puntos diferentes, desalojo, interdictos, usucapión, división de condominio y rendición de cuentas, no tanto la rendición de cuentas, pero sí en los 4 primeros puntos, tienen en común que se refieren a procesos que recaen sobre bienes inmuebles. Vamos a empezar con el proceso de desalojo, que además del universo de los procesos civiles es bastante frecuente. Está en el artículo, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, está a partir del artículo 676. El desalojo, ustedes lo van a ver, el desalojo es el proceso que tiene por finalidad obtener la desocupación de un bien inmueble cuando existiere la obligación de restituir el mismo. Es decir, lo que se persigue es el cumplimiento de una obligación de restitución. Esta obligación de restitución puede ser obligar a determinados, ya sea, puede tener un origen contractual o extracontractual en una situación de hecho. Es por eso que quienes pueden promover la gama de legitimados activos y de legitimados pasivos es amplia, como vamos a ver en 2 o 3 minutos. El 676 habla de clase de juicio. Fíjese que si ustedes miran
el Código Procesal, el juicio de desalojo está dentro de los procesos especiales. Los procesos especiales son aquellos procesos que tienen características que les son propias, los hace distintos de todos los demás. En el código, es decir, el código tiene procesos, de acuerdo a la estructura, tiene procesos de conocimiento que tienen una estructura tipo, etapa introductoria, demanda, traslado, contestación, etapa probatoria, apertura prueba, hasta certificado de vencimiento de término probatorio, y eventualmente alegato en el ordinario en provincia, etapa decisoria, para sentencia. Tiene los procesos de ejecución, demanda ejecutiva, mandamiento de intimación de pago y embargo en el juicio ejecutivo, mandamiento de embargo en el juicio, o directamente orden de embargo, por ejecución de sentencia, citación de venta, excepciones, prueba respecto a las excepciones, breve periodo probatorio, sentencia. Sentencia que manda a llevar adelante la ejecución, en el juicio de la ejecución de sentencia de tras y remate en el juicio ejecutivo. Es la misma estructura, similar. Obviamente no es lo mismo el ordinario que el sumario y el sumarísimo, son más cortos, pero la estructura es la misma. Los especiales son todos distintos entre sí. Son distintos del proceso de conocimiento, son distintos del proceso de ejecución y son distintos entre sí. El desalojo está dentro de los procesos especiales. Sin embargo, el C76, ustedes lo empiezan a leer y dicen, el juicio de desalojo va a tramitar bajo la norma del juicio sumario. Ah, bueno, pero entonces no es especial, es sumario. Entonces, la respuesta es, ¿por qué está entre los especiales? Porque tiene particularidades que vamos a ir viendo que lo hacen distinto del proceso sumario. ¿Sí? Una de esas particularidades es que ya les indica quiénes son los legitimados activos y pasivos. Primero, ¿quiénes son los? En realidad habla de los pasivos, pero por oposición habla de los legitimados activos. ¿Quiénes son los legitimados activos para iniciar un proceso de desalojo? Un juicio de desalojo. El propietario del inmueble, el locador, el locatario respecto del sublocatario, el comodante, ¿sí? El poseedor del mismo, o sea, si es poseedor es con animus domini, ¿sí? ¿Contra quiénes? Legitimado pasivo. El locatario, el sublocatario, el comodatario, el tenedor precario, el intruso. ¿Qué diferencia hay entre el tenedor precario y el intruso? El tenedor precario entró con permiso. Es cuando le dijeron, sí, bueno, quédate un par de meses. ¿Sí? Se lo prestaron. ¿Sí? Entró con permiso y se quedó. Y no se fue más. El intruso entró en forma forzosa, clandestina. ¿Sí? Lo ocupó sin permiso al inmueble. Nos remitimos en cuanto al trámite a las normas del proceso sumario. O sea que no vamos a andar explicándolo, es decir, demanda, traslado por 10 días, contestación, declaración de prudencia, apertura de prueba, periodo probatorio, toma de sentencias. Una aclaración más respecto de los legitimados. Si el propietario del inmueble, promueve el desalojo en calidad de propietario, tiene que acompañar la escritura que acredite, o el informe de dominio que acredite la calidad de tal. Si no acredita la calidad de propietario, invocando la calidad de propietario, le van a plantear una falta de legitimación y lo va a perder. Repito esto, no estoy diciendo que necesariamente para promover el desalojo hay que ser el propietario. No, señor. Porque yo puedo ser locador y no propietario. El contrato de locación no es un contrato real, es un contrato consensual. Yo puedo ser, repito, yo puedo ser locador y no ser propietario. Y como locador, en cumplimiento del contrato, pactamos que el inmueble había que entregarlo el 31 de mayo del 2022. No lo entregó, inicio juicio de desalojo.
¿Está claro esto? Entonces, como locador, puedo iniciarlo. Ahora, si yo lo inicio en calidad de propietario, invocando la calidad de propietario, tengo que acreditar la calidad de propietario. De lo contrario, el demandado, por más que sea un intruso, que sea el rey de los usurpadores, me plantea una excepción de falta de legitimación y me la gana. ¿Por qué? Por distraído. ¿Está claro esto? ¿Sí? Eh, el 6, el 676, el 676 bis y 676 ter plantean un par de particularidades respecto de las medidas previas, previas no, el del denominado desalojo anticipado que pueda disponerse en el marco de un proceso de desalojo. Y esto es lo siguiente. Los juicios de desalojo han tenido el problema históricamente que el ocupante del inmueble, el demandado del juicio de desalojo, se ha aprovechado de la demora que irroga el proceso. ¿Sí? Imagínense de que hay infinidad de formas de hacer que el proceso sea lo más extenso posible. ¿Sí? Entonces, y fundamentalmente, quizás ahora no tanto, pero fundamentalmente en tiempos en que el proceso era todo en formato papel, donde las notificaciones demoraban un montón de tiempo, las audiencias se fijaban para dentro de un año, 2 años. Entonces, ¿qué hacían? Por ahí el locatario lo que hacía era negar la autenticidad de la firma del contrato, o sea, siempre obviamente de la mano de la mala fe procesal, ¿no? Y patearla, como quien dice, patear la pelota para adelante. Y dilatar el proceso. Cada día, cada mes, cada año que pasa, es plata que pierde el propietario de ese inmueble o el locador de ese inmueble, que no puede disponer del mismo. Y el locatario o ocupante, intruso, tenedor precario, comodatario, que fuera, viviendo gratis en el inmueble, sin pagar alquiler, y aprovechándose de la lentitud del proceso. Esto hizo a que se empezara necesariamente a pensar en medidas para poder evitar esta situación. Porque la verdad que en un juicio de desalojo, rara vez hay mucho margen de discusión. Puede haber un margen de discusión si, por ejemplo, han tenido un debate respecto del precio locativo y hubo una consignación de alquileres. Bueno, está bien, sí, están discutiendo si el alquiler se está pagando bien, se está pagando mal, pero hay los alquileres depositados. Ahí puede haber una discusión. Pero si el plazo del contrato venció el 31 de mayo y el locatario, no hubo prórroga, el locatario está dentro, bueno, no hay mucho que discutir. ¿Está claro? O si el locatario no acredita haber pagado los últimos 6 meses de contrato y el contrato estaba estipulado que a los 3 meses, por ejemplo, podía promoverse el desalojo, y bueno, no hay mucho para discutir. ¿Sí? Es por eso que se agrega una norma, se agregan 2 normas, que es el 676 bis, en el cual se dispone que cuando la locación, el desalojo sea dirigido contra tenedor precario o contra intruso, es decir, el que estaba sin contrato, en cualquier estado del juicio, después de trabada la litis y a pedido del actor, podrá el juez disponer de inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera verosímil.
¿sí? Y previa causa real para los daños y perjuicios que se ocasionaron. El juez solo ordenará la medida cuando se derivaren graves perjuicios contra la parte actora, ¿sí? Contra el accionante. Es decir que el 676 bis incorpora, esto se incorporó en la ley 11443, la posibilidad que quien promueve el juicio de desalojo solicite al juez la entrega anticipada del inmueble cuando la causal de desalojo sea tenencia precaria o intrusión. Alguien que está sin contrato. ¿Sí? ¿Es una medida cautelar? Alguien ha dicho que sí, bueno, es como una medida cautelar. No, en realidad no es una medida cautelar. ¿Por qué? Primero, tiene como requisito que pueda disponerse recién trabada la litis, es decir, recién notificado y contestar la demanda o vencido el plazo para contestar la demanda. ¿Está claro? La medida cautelar la puedo pedir antes de iniciar el proceso o con la demanda, ¿sí? Puedo pedir y ordenar, ¿no? Por otro lado, la entrega anticipada está coincidiendo con lo que estoy reclamando. Además, me están pidiendo, además no solamente la verosimilitud, sino también el requisito de que se va a ordenar si se van a ocasionar graves perjuicios al accionante. Jurisprudencialmente se ha entendido que la sola falta de disposición del inmueble, de disposición o de posibilidad de ocuparlo y alquilarlo o venderlo, venderlo puedes vender, pero venderlo con un intruso adentro, obviamente que le baja inmensamente el precio. Entonces, la sola posibilidad, el solo hecho, perdón, que no pueda ocuparse del bien libremente, eso ya implica un grave perjuicio. ¿Sí? Es decir, en este sentido no se ha sido demasiado estricto en cuanto a tener que demostrar los solos hechos, la sola ocupación ya genera un grave perjuicio. Entonces, el 676 bis se refiere a, dispone la posibilidad que la parte actora solicite la entrega anticipada del bien en caso de que el ocupante sea tenedor precario o intruso, siempre y cuando acredite verosimilitud del derecho y, es decir, ser el dueño, por ejemplo, y, por ejemplo, no, ser el dueño, ¿no? Ser el titular, y también que se ocasione un grave perjuicio, la falta de entrega ocasiona un grave perjuicio a la parte actora. Y una vez trabada la litis, no antes. Ahora bien, esto se extendía, esta medida es solamente para los casos de tenedor precario intruso. Con lo cual, ¿qué pasaba? En principio, no nos cubría a la parte actora, que reclamaba, cuando el demandado era un locatario, que se le había vencido el plazo o que no pagaba hace un año. ¿Por qué? Porque no era ni tenedor precario ni intruso, era locatario. ¿Me siguen? Está con contrato. Vencido, no paga, pero está con contrato. En algunos supuestos, jurisprudencialmente, se le había encontrado la vuelta, entendiendo que quien está sin contrato, con el contrato vencido, eso ya lo convierte en un tenedor precario, por ejemplo. ¿Sí? Y aplicaban el 676 bis al locatario con contrato vencido, medio conforme. ¿Sí? Esto obligó a una nueva reforma, la 14220, desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato de desocupación inmediata. En el caso de contrato vencido o, o falta de pago, también puede ordenarse, 676 ter, la desocupación inmediata en los términos del 676 bis. También hay que acreditar la verosimilitud, el perjuicio, y para el caso, porque también ahora se da vuelta, puede ser que el actor
hubiese ocultado los pagos, hubiese dicho, no me pagas hace 6 meses, y resulta que sí le pagaba, ¿sí? En ese caso, si esto se probare, se le va a aplicar una multa, ahí habla de 20.000 pesos, no ha sido, no aparece actualizada, esto sería un problema, en favor de la contraparte, más los daños y perjuicios que ocasiona, ¿sí? Es decir, para el caso que se pase un poco de listo la protectora, ¿sí? Y para generar el desalojo anticipado. Pero pasando en limpio, que es que, de acuerdo al 676 ter, existe la posibilidad que, en el caso de falta de pago, desalojo por falta de pago, contrato vencido, contrato de locación vencido, pueda solicitarse también el desalojo anticipado una vez trabada la ley, ¿sí? Doctor, perdón, pero si el que se encuentra dentro de la vivienda Sí. insiste en pagar con contrato vencido, ¿cómo se soluciona la situación? Lo que pasa que si no tiene acordada la prórroga, no se lo puede obligar al locador a seguir manteniendo la relación contractual. Es decir, Está a mí no bien. me pueden obligar a contratar. Dice, no, está bien, sí, sos una excelente persona, has pagado puntualmente, pero hasta acá llegué, te tenés que ir. Lo lamento. Es decir, no me podés obligar a mi locador a seguir manteniendo el contrato, porque por ahí no tengo nada en contra del locatario, pero por ahí mi deseo es venderlo al inmueble. No lo voy a alquilar más. No es que se lo voy a alquilar a otro, no lo voy a alquilar más. Y si lo voy a alquilar a otro, es una decisión mía, locador. ¿Sí? Bien. Hay un artículo más agregado por la ley 14.875, que es el 678 bis. Y es lo siguiente, esto muy brevemente. La ley 14.449 de la provincia de Buenos Aires, 14.449, crea un registro de villas y asentamientos, ¿sí? En todas, lamentablemente, en todas las, y cada vez con mayor frecuencia, en todas las ciudades, o en muchas ciudades ya de la provincia de Buenos Aires, y particularmente en el conurbano, pero también en otras ciudades, la verdad, se han formado, como todos saben, asentamientos precarios cada vez con mayor asiduidad, con mayor regularidad. A los efectos de poder reordenar esto, y como consecuencia de que este tipo de asentamientos han proliferado día a día, y esto por ahí, en un predio cualquiera, se asentaban 10, 20, 30 familias, prácticamente en una semana, y a partir de ahí empezaban a reclamar, no nos pueden sacar porque somos un asentamiento. Bueno, momentito. Entonces la idea fue empezar a ordenarlo un poco. El 678 bis, lo que dispone precisamente es que los asentamientos que estén anotados en este registro tengan una suerte de, entre comillas, de beneficio y no puedan ser ordenado el desalojo hasta después de pasado un determinado plazo. Ese plazo es de 1 año, ¿sí? Es decir, que desde la orden de desalojo hasta que se consume el desalojo tiene que haber pasado 1 año a los fines de arbitrar las medidas para poder reubicar a esa gente. ¿Está claro? Entonces, para los asentamientos o villas que no están registrados, no corre esta suspensión de 1 año. Para los que están registrados sí, pero no es que no puedan ser desalojados, sino que el desalojo queda stand-by, la orden de desalojo, por el plazo de 1 año. Para las demás personas, el Código Civil y Comercial necesariamente le otorga un plazo de 15 días. ¿Sí? Para los particulares, cuando sale la sentencia de desalojo, no puede establecer un plazo mínimo de cumplimiento de 15 días. ¿Sí?
desde que quedare firme. ¿Estamos? En la práctica, las diligencias de desalojo, los mandamientos de desalojo, también llamados mandamientos de lanzamiento, suelen ser bastante complejos en cuanto a su ejecución, porque muchas veces hay una resistencia muy férrea por parte de los ocupantes, porque no tienen dónde ir. Y es por eso que en la práctica, y esto no lo dice el código, es en la práctica exclusivamente, los oficiales de justicia dejan un aviso previo, es decir, que la sentencia queda firme, pasan 15 días, a los 15 días ustedes pueden solicitar el mandamiento de desalojo, el juez ordena el mandamiento de desalojo, va el oficial de justicia y normalmente no va el primer día que va a desalojar, sino lo que hace es dejar un aviso que en una semana va a venir a desalojar. Eso sí, dentro de una semana, si están adentro, la idea es obtener la desocupación. Obviamente que esto genera situaciones 1000 y, entre comillas, chicanas 1000, a los efectos de evitar la anciana enferma, menores de edad, animales. Es por eso que normalmente a ustedes, abogados en el ejercicio de la profesión, se van a tener que tomar el trabajo de, además de ir con el auxilio de la fuerza pública, la policía, si saben que puede haber una anciana enferma, ir con una ambulancia, dar aviso a la Secretaría de Menores, en la municipalidad, no me acuerdo el nombre, la de calidad de vida, de tercera edad, de minoridad, a zoonosis, si hay animales, ¿sí? Ir con todo. Listo, para que cualquier cuestión que se suscite, tener una respuesta para eso. ¿Por qué? Para que no se pueda suspender la diligencia y otra vez todo lo mismo. ¿Está claro esto? Es decir, es ir un poco a todo o nada. En los minutos que nos quedan, una cosa más respecto al juicio de desalojo. Y que tiene que ver, esto creo que lo explicamos cuando vimos, yo no sé si di costas, pero yo creo que hablé en algún momento de esto. Me suena haberlo dicho. El 677, condena de futuro. Ojo que esto es muy importante. Ustedes son locadores. Y dicen, la verdad es que el locatario me viene cumpliendo puntualmente el contrato, pero si se queda, termina el contrato, y si se queda, tengo que iniciar un juicio de desalojo, y hasta que obtenga una orden de desalojo, se me va a quedar meses. Entonces, yo lo que quiero, yo locador, es ya tener una sentencia de desalojo lista antes del vencimiento del contrato. Y si, llegado el vencimiento del contrato, el 31 de mayo, el 1 de junio, todavía está dentro, ya tengo la sentencia para poder desalojarlo. ¿Entienden esto? Es decir, no es que voy a empezar el juicio de desalojo el 1 de junio y ahí lo voy a estar sacando el 28 de septiembre con suerte. ¿Sí? Si tengo una medida previa, si con una sentencia lo voy a sacar el año que viene. ¿Está claro esto? Entonces, esto que dice el 677. La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien. ¿Sí? Antes. En cuyo caso, la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido, obviamente. Si el contrato es hasta el 31 de mayo del 2022 y yo la demanda la inicié en febrero y tengo la sentencia, pongámosle, en abril, sería bastante raro cómo funcionan los plazos, pero pongámosle, no la voy a poder ejecutar hasta que no termine el contrato. No lo puedo sacar, le tengo que respetar el contrato. Entonces, la sentencia se va a poder ejecutar una vez que se venza el contrato. Ahora, póngase del lado del locatario. El locatario, que viene pagando puntualmente todos los primeros de cada mes, recibe la demanda de desalojo de un contrato que no venció. La recibe y con muy poco agrado va a decir, pero qué desconfiado, si le vengo cumpliendo puntualmente. El inmueble está impecable, se lo estoy cuidando mejor que cuando estaba él. Y me inicia un juicio de desalojo.
Entonces, si el demandado se allana y cumple con la entrega del bien al momento del vencimiento del contrato, las costas son a la parte actora. ¿Sí? Devuelve el bien el 31 de mayo, se había allanado, contesta la demanda, se allana, sale la sentencia de desalojo y devuelve el bien el 31 de mayo, las costas son a cargo del actor. ¿Por qué? Recuerden que, ¿cuál es el fundamento de las costas? Que si con su conducta dio lugar a la formación del proceso. El locatario que cumplió los pagos todos los primeros de mes y devolvió el inmueble el día del cumplimiento del contrato, del vencimiento del contrato, perdón. Con su conducta, ¿generó el juicio de desalojo? No. Hizo todo en tiempo y forma. Cumplió el contrato cabalmente y al pie de la letra. Entonces, ¿por qué le vamos a imponer las costas? Si fue la conducta de la parte actora, desconfiado, como lo quieran llamar, la que innecesariamente generó este proceso. ¿Está claro esto? Es un supuesto de costas al vencedor. Pero tiene que haberse allanado y devuelto el bien el día del vencimiento del contrato. Eso se llama condena de futuro. ¿Por qué condena de futuro? Porque se lo está condenando a algo que todavía no pasó. ¿Sí? No sabemos si va a pasar. Bueno, con eso terminamos hoy. El viernes la idea es agotar en la medida de lo posible esta bolilla, porque después a mí me va a quedar, ya el Cerro vuelve la semana que viene, y a mí me va a quedar la última clase, porque ustedes, el 4 es lunes, ¿no? ¿No? ¿Qué día es? ¿Es lunes? Bien. A mí me va a quedar la clase del viernes 1 de julio, ¿sí? O sea, la de este viernes, 24, y la del 1 de julio. La del 1 de julio, la idea es, si podemos, espero que lleguemos, solamente hacer un repaso. ¿Está claro? No dar temas, porque el examen es el 4, ¿no? Bueno, eso, espero que lleguemos. Esto va a depender de que lleguemos el día viernes. Bueno, buenas tardes o noches y nos vemos el viernes. Chao, profe, Gracias, doctor. gracias. Nos vemos. Adiós.